Si son tan amables, mis hermanos, vamos a ir en nuestras Biblias a Efesios, carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Efesios, capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Estamos juntos en Efesios 4? Por favor, ¿me corroboran? Amén, muy bien. Voy a leer despacio para que podamos leer juntos. ¿Listos? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a leerlo de nuevo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Sin el auxilio de tu Espíritu Santo, ningún argumento, ninguna explicación o exposición de tu palabra nos puede transformar. Pero bajo la guía y el poder de tu Espíritu, Señor, podemos encontrar que tu palabra sea para nosotros vida, transformación, consuelo, fortaleza, estímulo y ánimo a nuestras almas. Amado Señor, reverentemente en el nombre de Jesús, te pido, junto con mis hermanos, que tu Santo Espíritu nos auxilie hoy, nos ilumine el entendimiento y nos guarde de toda distracción interior del corazón y exterior del ambiente, para que tú mismo, Señor, nos expongas tu palabra aún a pesar de las fallas y debilidades del expositor, y tu propio Espíritu, Señor, nos enseña a vivir cada día más en amor, como tu palabra nos lo dice hoy, soportándonos los unos a los otros. Amén. Mis hermanos, la ilustración que me vino a la memoria mientras preparaba el sermón no es mía, es de un pastor llamado Sugel Michelén en República Dominicana, y me llama mucho la atención porque él dice que ha vivido donde mi esposa y yo nunca hemos querido vivir, en apartamentos. En Bucaramanga, en nuestra ciudad, hay muchos edificios de apartamentos, ¿cierto? Y dice él que vivir en apartamentos es muy seguro porque usted tiene una sola entrada, hay un vigilante por lo general, no es un barrio abierto, no se va a acercar cualquier persona, es muy práctico porque si alguien llegó a darle un recado, alguno del apartamento se lo puede decir si está abajo o el mismo recepcionista, pero que tiene ciertas dificultades vivir en apartamentos. Casi todos los conjuntos de apartamentos o edificios de apartamentos, el de arriba escucha lo de abajo y el de abajo escucha lo de arriba, o el de al frente escucha lo de su vecino, y se conocen más de lo que quisieran conocerse. Y dice él, y aquí voy al punto de la ilustración, que ha tenido que por lo menos estar de vecino 2 o 3 ocasiones de personas que tienen su apartamento, el de al lado de él, en reparación. Y el polvo, el ruido mientras están reparando el apartamento del vecino, el ajetreo, las vibraciones si están haciendo algo en la pared contigua, no pide permiso, se les mete al apartamento de ellos. Y hay que tener mucha paciencia para soportar al vecino
que viven en el apartamento de al lado, ni siquiera por él mismo, sino porque están reformando el apartamento y se vuelve incómodo todo lo que se escucha de al lado. La comparación con nosotros es valedera, porque los cristianos somos personas que estamos en proceso de santificación y estamos siendo continuamente transformados por el Señor. Y en esa transformación, a veces nosotros generamos ciertas situaciones y reacciones que los de al lado van a sentir, van a ver, van a percibir y tal vez nos van a incomodar. Tal vez nos van a incomodar. Mi hermano, si usted es calmado, usted no quiere vivir al lado de una persona en la que Dios está actuando para quitarle el mal genio. Usted quisiera vivir con alguien que no tenga mal genio o no reaccione violentamente. Si usted es alegre, usted no quisiera vivir al lado de alguien al que Dios estuviera sacando de un carácter depresivo, porque usted es alegre y usted no quiere vivir ahí como todo depresivo. Pero resulta que los cristianos somos personas que estamos en proceso de transformación. Y como el apartamento de al lado, en el caso de los vecinos, en algún momento ese proceso lo escuchamos y lo sentimos, y escuche esto, lo sufrimos nosotros. Lo sufrimos nosotros. Lo sufrimos nosotros. No sé cuántas veces nosotros hemos podido ver personas sufriendo físicamente, cómo a veces no se dejan ayudar y a veces reaccionan violentamente. Sobre todo cuando su nivel de madurez no es grande. Yo recuerdo la primera vez que coloqué inyecciones, en estos días volví a colocar una hace ya semanas, pero la primera vez que hice la práctica de inyectología, lo hice con niños que nos llevaron a colocarles vacunas en un centro de vacunación. Y usted se imagina bebecitos que todavía ni entienden ni hablan cómo reaccionan frente al de la bata blanca con la aguja en la mano. Llorando, torciéndose, pateando, gimiendo, gritando. Me tocaba a mí, por lo menos en lo personal, esperar a que en medio de su movimiento de las piernas, en algún momento aflojara la pierna y ¡pum!, le clavaba la aguja. Pero a veces me tocaba soportar que me pateara. No era muy fuerte, pero lo hacía. En el proceso de trato de él para su sanidad, su reacción me afectaba. A veces son adultos. Hay adultos que no se dejan ayudar, no se dejan pasar por sanidad, por tratamiento médico y reaccionan en contra de los que lo están ayudando. Y a veces somos los hermanos cristianos, que cuando estamos saliendo de un pecado, de una dificultad, reaccionamos indebidamente y afectamos a los de al lado. Amados hermanos, el amor de Dios que sustenta al creyente en Cristo le capacita para, por amor, soportar a los demás. ¿Por qué queremos ver hoy este tema? Porque hemos hablado de amar a los otros, hemos hablado de servir a los otros, hemos hablado de sobrellevar las cargas de los otros, y hoy vamos a hablar de soportar a los otros, que es parte del amar a los otros. Y le doy una noticia: usted no solamente tiene que soportar a los demás también tienen que soportarlo a usted y a mí. Mi esposa no me deja mentir, no está aquí, pero una de las cosas que más continuamente le digo a ella y por la cual le doy las gracias es: gracias, mi amor, por soportarme. Gracias, mami, por soportar mis defectos y mis procesos en los cuales Dios me está llevando y que a veces yo no reacciono correctamente. ¿Ustedes se imaginan si mi esposa no me hubiera soportado? Al primer año hubiera botado la toalla. Créame, hermanos, ni yo ni ninguno de nosotros es tan fácil de aguantar como parece. Todos nos vemos muy bonitos, todos nos vemos muy hermosos, todos nos vemos muy espirituales, sobre todo cuando estamos en la casa del Señor, pero en medio del trasegar de los días, viviendo con la gente, es donde empiezan los roces. Recuerdo al pastor Charles Leiter, que decía que la primera forma como él recibió un ataque de Satanás en la obra misionera fue cuando estuvo con un misionero viviendo para levantarla. Lo primero que vino fue pensamientos en el misionero que lo acompañaba de que Charles Leiter le tenía rabia o no lo quería. Y luego Charles Leiter pensó lo mismo. Y luego los dos ya estaban tan distanciados que el diablo había logrado que disminuyeran su proceso de evangelización. Entonces los dos se acercaron y dijeron: mire, esto es lo que está haciendo Satanás, vamos a ponernos a cuentas
y vamos a mirar qué es lo que está pasando entre nosotros, porque ya no nos soportamos. A mí no me gusta como usted cocina, a usted no le gusta como yo hablo, a mí no me gusta como usted tira la puerta, a mí no me gusta tal cosa, a usted no le gusta tal otra, y empiezan en conflictos. Muy buenos amigos pueden llegar a ser las personas cuando viven lejos, pero póngalas a vivir cerca, en el mismo lugar, en la misma casa, y pueden haber conflictos. Hermanos, y como iglesia tenemos, para no desunirnos y mantenernos juntos y caminando en el Señor, que aprender a soportarnos. Hay que aplicarlo en la casa, hay que aplicarlo en la pareja, hay que aplicarlo en la iglesia. Por favor, vuelva conmigo a Efesios capítulo 4, verso 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Verso 2, Efesios 4, 2. Soportándoos, ¿con qué? Soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Hermanos, el amor aparece en el versículo 2, el amor también aparece en el versículo 15, donde dice: sino que siguiendo la verdad en amor. El amor también aparece en el versículo 16 de ese mismo capítulo, donde dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido en sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, si no amamos, no vamos a soportar, indefectiblemente. Soportar por soportar no es lo que la Biblia enseña. No se trata de que yo simplemente aguante las dificultades y las personas porque sí. Si no amo, no tiene ningún sentido. Recuerden 1 Corintios capítulo 13. El que no tiene amor, nada es. Es como címbalo que resuena o que retiña. Si no lo hago con amor, no sirve de nada. No se trata de aguantar y vivir uno amargado y entristecido porque me toca soportar a estos hermanos, o porque me toca soportar a esta pareja, o porque me toca soportar a estos hijos, a estos padres. No, se trata de amar y ejecutarlo por medio del soportar. Versículo 2, ¿soportar con qué? Con paciencia. ¿Qué es paciencia? A veces se traduce paciencia esta palabra, a veces se traduce loganimidad. Y lo más correcto sería loganimidad. ¿Sabe qué significa la palabra aquí? Una persona que tiene un temperamento largo, que puede estirar bastante, que puede dar bastante flexibilidad, que rápidamente no se quiebra. Y una buena ilustración: ayer a las 8:30 de la noche, 8:30 y algo si no estoy mal, temblor del 5.7, epicentro Esperanza, norte de Santander. A mí me movieron el escritorio, no sé a usted qué le movieron, a mi esposa también, el de la casa. Se sintió fuertecito. Yo casi nunca siento los temblores, este lo sentí, durito. Y aquí hay una particularidad donde estamos, toda la avenida Quebrada Seca, cuando pasan los carros, en casi todo lugar, pero no sé si es por lo mismo que era la Quebrada Seca y es relleno, cuando pasan se siente, vibran los puros carros, vibra la estructura. Ahora imagínense un temblor, aquí lo sentí y sentí bujar. ¿Cuáles son los primeros edificios que se caen frente a un terremoto? Los que son más flexibles y se pueden mover, o los que son rígidos, estáticos y no se pueden mover. Los rígidos. ¿Vieron? ¿Quiénes son los primeros que se quiebran? Mire, hermano, es una realidad. El carácter duro de nuestro corazón nos puede servir de escudo frente a muchas dificultades y frente a las personas, pero por lo general, las personas más duras de carácter y las que se muestran más duras externamente son las que más rapidito se quiebran internamente. Usted lo ve duros y que nada los toca, nada les pasa, nada les daña, todo les resbala. Pero a veces, si pudiéramos ir a la intimidad en su corazón, en su habitación, en su soledad, y si es cristiano en su soledad con Dios, nos daríamos cuenta que están, por cualquier cosa a veces muy sencilla, quebrados, entristecidos.
deprimidos, allá, donde nadie se dé cuenta. La flexibilidad de carácter no quiere decir que yo a todo le diga que sí, quiere decir que yo tengo la capacidad como el edificio de resistir lo que venga, para allá y para acá. Hablaba con mi hermana que está en un tercer piso y me dijo, uy, aquí se sintió muy duro. Entonces yo me imaginaba cómo se sentirá en un 12º piso, o en un 13º, o en un 20. Entre más alto, más se mueve, porque más distancia hay del piso. Y así se crean los edificios, para que sean flexibles, porque si no rápidamente se caen. Longanimidad, como se traduce acá en el versículo 2 de Efesios 4, paciencia significa flexibilidad de carácter, que alarga, que es capaz de resistir mucho, que no está cuando le dicen P diciendo PP, y después de que le dicen PP dice PP, y después que le dicen PP dice PP al cuadrado, sino que cuando le dicen algo, él puede parar, meditar y reflexionar cómo va a contestar, cómo va a reaccionar, qué va a hacer. ¿Ustedes recuerdan cómo el endemoniado gadareno, cuando Cristo estaba expulsando a los demonios, le contestó fuertemente a Jesús? ¿Ustedes recuerdan cómo varios demonios, incluso en una sinagoga, a través de las personas le contestaban groseramente a Jesús? Y Jesús no empezaba a discutir con ellos, ni siquiera los dejaba hablar. Jesús tampoco dialogaba con aquellos que querían dañarle, sino que simplemente le daba los argumentos y listo. A él no le interesaba desarrollar un conflicto con las personas. Le interesaba era mostrar la verdad en amor. Soportar con paciencia significa, primero, de acuerdo al verso 2, andar con toda humildad y mansedumbre. Hermano, nadie va a ser paciente si no tiene humildad y es manso. Nadie. Mire el versículo capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está escribiendo alguien que está ¿dónde? ¿Dónde estaba Pablo? Y preso es estar ¿en dónde? En la cárcel. Y les está diciendo, mire hermanos, yo desde la cárcel, ustedes desde donde estén, si somos cristianos, tenemos que comportarnos dignamente como un creyente, hijo de Cristo, hijo de Dios, creyente en Cristo. ¿Cierto? Y lo que es digno es andar, como dice el versículo 2, en humildad y mansedumbre. ¿Por qué es digno? Porque el Señor lo quiere. Recuerde conmigo, por favor, si quiere vaya a Mateo capítulo 11, versículo 29. Nuestro Señor nos demanda que cada día nos parezcamos más a Él. Tenemos un Señor que es manso y humilde de corazón, nuestro Señor Jesucristo. Ya ni siquiera imitemos a Pablo, que en medio de sus cárceles podía mantenerse en mansedumbre y humildad y soportar. Ahora imitemos a Jesús, más todavía como Pablo lo imitaba, que dice en el versículo 29, capítulo 11 de Mateo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En estos días no recuerdo de quién, y lo quiero citar porque creo que de ninguno de los que está acá, de algún hermano en la fe que se identifica como cristiano, volví a escuchar una frase que en Cúcuta la escuchaba mucho, ustedes no se imaginan cuánto, y lamentablemente también de cristianos, soy manso pero no menso. La mansedumbre y la humildad tienen que ver con la resistencia frente a la adversidad, pero sobre todo la humildad es algo que no era bueno para el tiempo del Cristo. El ser humilde, él era ser bajito en espíritu, eso es lo que significa humildad en el texto original. Es tener un espíritu muy bajito, estar como ahí apocado. El cristianismo es el que levanta la humildad. Para los griegos, para los mismos judíos y para todo el contexto de la época de Jesús, ser humilde no era una virtud. No era una virtud. La Biblia habla en el Antiguo Testamento de la humildad, pero como ya se habían confrontado y permeado por las culturas paganas, lo bueno era ser orgulloso, y hoy en día estamos en la época del orgullo. ¿Sí o no? Siéntase orgulloso, levante la cara y diga usted es tal cosa.
Ser humilde no era ser visto bien, y Cristo dice que Él fue humilde y quiere que nosotros seamos humildes. Ser humilde significa ponerse por debajo de los demás para servirles. Y ser manso significa soportar lo que los demás estén haciendo y las circunstancias que estén pasando. Es más, Cristo quiere que seamos así, porque mire lo que dice al final del versículo 29. ¿Hallaréis qué? Descanso. ¿Qué es lo que más le gustaba a usted en el colegio? El descanso. Ese sí no lo perdíamos, ¿no? Materia que no se perdiera, descanso. Primero le llamábamos recreo, luego le pusieron descanso porque como era recreo, entonces todos los niños salíamos como loquitos a dar vueltas, a jugar, a hacer desorden. Le pusieron después descanso, no salgan a descansar, descanso. El descanso de nuestra alma no está en no sufrir dificultades. El descanso de nuestra alma está en ser como Cristo, mansos y humildes de corazón. De hecho, el simbolismo del yugo es andar en yunta con alguien. Los dos bueyes andan en una yunta, se colocan un yugo, que es un aparato especial para que los dos anden juntos y los dos vayan arando la tierra. Y un buey nuevo se coloca al lado de un buey viejo que ya sabe cómo hacerle para aprender cómo se realiza la labor. Y andar en yunta con Cristo significa andar como Cristo anduvo, dejar que Él me diga cómo reaccionar a través de la oración y de su palabra. Y eso significa ser cada día más manso y humilde. Y como soy más manso y humilde, hallo descanso para mi alma. Hermano, usted se pone a querer cambiar las circunstancias para poder descansar, siempre va a haber circunstancias adversas. Entonces nunca va a poder descansar. Lo que tiene que hacer usted en mi vida, en mi corazón, es cada día ser más como Cristo, mansos y humildes para poder descansar. Ahora, a estas alturas hagamos un paréntesis porque yo llevo hablando un buen rato sobre soportar. Y ya la pregunta para esta enseñanza no es ¿qué está soportando?, sino ¿a quién usted está soportando? Porque esta enseñanza está hablando en Efesios capítulo 4, no de soportar circunstancias adversas, sino de soportar personas difíciles, complicadas, conflictivas. ¿A quién le toca a usted soportar? ¿Cierto? ¿A quién nos toca soportar? Y alguna vez hablaba con alguien, una familiar, que decía, uy, yo ya no soporto esto, me da mal genio esto, me da mal genio aquello, me da mal genio lo otro, con esta persona, con aquella otra. Y yo le preguntaba, ¿y no le da mal genio de que le dé mal genio? Sí, también me da mal genio de que me dé mal genio por todo lo que todos los demás hacen. Ah, bueno, ya no se soporta ni a sí misma. Porque el soportar a las personas es una virtud que nos da el Señor, pero no nos la da sin el roce con las personas. Necesitamos eso para desarrollar la paciencia. Efesios capítulo 4, verso 2. Volvemos a decir que andando en humildad podemos soportar con paciencia, pero también aguantando los procesos que Dios tiene en los demás. Efesios capítulo 4, verso 2 lo repetimos, volvemos a él y decimos, no solamente que debemos tener humildad y mansedumbre, sino soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra paciencia ahí significa mantenerse arriba, no dejarse caer. Cuando usted va a un río, en mi región, en esta y en cualquier región, cuando hay un río crecido, usted va a caminar a través del río, si es lo suficientemente bajo como para que camine, aunque usted no sepa nadar y pueda caminar, usted tiene que soportar una fuerza de la corriente. Y algunas veces los ríos tienen tanta fuerza que aunque sean bajos, lo pueden tumbar a uno, se lo pueden llevar. Y como decía mi abuelita, de las aguas mansas líbrame, Señor. A veces por encima se ve muy quieto y por debajo está la turbulencia. Caminar en medio de un río con corriente adversa es una analogía para caminar en medio de un mundo lleno de personas con diferentes caracteres que van adversos a los nuestros. Tenemos que vivir con personas que nos digan, a mí no me parece eso que usted dice. Con personas que no les guste lo que nosotros hacemos. Con personas que les desagrade hasta como hablamos. Yo recuerdo un día en lo personal en que trabajando en ventas tenía la costumbre y la trato de mantener cuando llego a un lugar de entrar con una sonrisa. De hecho tengo una buena dentadura para mostrar.
y una boca grande para abrir la persiana y mostrarla. Pero ya era espontáneo, le decía, Señor, que llegue con alegría del cliente. Yo recuerdo que un día llegué donde una cliente y la saludé y venía sonriente. Y la respuesta de ella fue, ¿y de qué se ríe? ¿Cuál es la risa suya? ¿Qué es lo gracioso? No, tranquila, venía riéndome porque vengo pensando en algo y vengo tranquilo y vengo alegre. No sé por qué está tan alegre. Viene ya a cobrar. Y empezó a reaccionar. La gente reacciona, pero escuche esto porque está pasando por procesos internos. Está pasando por procesos difíciles en su vida personal. Están sufriendo circunstancias adversas en su propio corazón. Hay gente que reacciona de mal genio continuo cuando tiene, por ejemplo, dolores. Visite usted un hogar de enfermos terminales. Las personas que mantienen dolor continuo y crónico, les queda difícil mantener un carácter amable. Y si usted se acerca a ellos, tiene que predisponerse y saber que no le van a contestar de la mejor manera muchas veces. Porque mantienen el dolor ahí punzante. Y tal vez en el momento en que más le duele, usted se le acerca y le dice, ¿cómo está? Pues aquí, soportando el dolor. Reaccionan fuerte. Lo mismo pasa con los dolores del alma, del corazón, un conflicto de pareja, un conflicto con los hijos. Y uno llega y se acerca y piensa que siempre tienen que contestarle bien, hermanos. Ahí es donde nosotros tenemos que, incluso entre creyentes, soportarnos los unos a los otros. Soportarnos. Aguantando a los demás en sus procesos. Siendo flexibles y ayudando a la unidad espiritual. Ahí capítulo 4, verso 3 dice lo siguiente. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Verso 6, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hermanos, tenemos un mismo Dios. No estamos unidos porque seamos iguales en la forma de pensar en todo, ni porque reaccionemos iguales siempre, es más, ni físicamente somos iguales. Aquí hay algunos que tenemos más rasgos de caucásicos o de blancos europeos, otros más rasgos de indígenas de nuestra tierra, otros más rasgos de negros africanos, y entre todo eso todos estamos mezclados, unos más altos, otros más bajos. Unos hablamos más duro, otros hablamos más pasito. Unos decimos las cosas más suavecito, otros decimos más golpeado, ¿cierto? Unos saludamos como el hermano Campo que saluda con fuerza, ¿sí o no? Otros saludan más suavecito y quedito, que casi ni lo tocan a uno. Cada uno tiene formas distintas. No nos une que seamos iguales en los detalles, nos une es que tenemos un solo Señor Jesucristo. Amén. Y por causa de Él, por causa del Señor que tenemos, para mantener la unidad en paz, es que tenemos que soportar. Es que tenemos que soportar. En nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra vida de pareja, no debería existir las frases que salgan de nuestra boca tales como, no lo soporto, no me lo aguanto, ya no lo voy a aguantar más. No porque cuando yo lo diga suceda algo malo, lo que pasa es que estoy dejando que mi corazón se alimente de aquella desesperanza y falta de paciencia. Tengo que venir delante del Señor si es necesario y decirle, Señor, ya no lo soporto, ayúdeme a soportar. Ya creo que no aguanto, ahora deme paciencia. Y ahora deme la capacidad de entender que está en un proceso para no perder la paz, para no perder la unidad. Primero, con paciencia. Segundo, con perdón. Salte por favor al versículo 32. ¿Cómo soportar a los demás? Primero con paciencia, una actitud, y luego con una actividad. Con perdón. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos, que significa amables también, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Wow! Ahí viene el Evangelio. Hermano, la semana pasada hablábamos de sobrellevar las cargas. No es lo mismo ayudarle al hermano en sus luchas, en oración y aconsejándolo,
a que tenga que soportar al hermano que está en sus luchas y ahora sus reacciones y sus problemas me afectan a mí. La semana pasada, no, semana antepasada hablábamos de sobrellevar las cargas unos con otros. Ahora estamos hablando de soportarlos con paciencia. Y para soportarlos con paciencia yo no solamente tengo que orar, como decíamos hace 2 semanas, por ellos, para sobrellevar sus cargas. Tengo que aprender a perdonar. Perdonar como Cristo nos perdonó. Primero, perdonar antes de volver a ser como era sin Cristo. Por favor, mira ahí capítulo 6, el versículo, en Efesios capítulo 4, perdón, el versículo 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Algún comentarista bíblico dijo que eso estaba puesto como una especie de escala. Primero me enojo, luego me pongo con ira, luego primero estoy amargado, luego me enojo, luego estallo en ira, al final termino gritando y al último hasta maldiciendo. Y lógicamente eso me hace vivir en malicia o en maldad o en pecaminosidad. ¿No le parece como lo que sucede en muchos hogares, en muchos sitios, en muchos grupos humanos? ¿Cierto? A veces saltamos rapidito el proceso. A veces saltamos de la amargura a la maledicencia. Y hay personas que les queda muy fácil rápidamente frente a cualquier cosa que le haga cualquier otra persona reaccionar con una mala palabra. Voló. ¿Cómo hacer para no llegar ahí otra vez al viejo hombre? ¿Cómo hacer para no volver a vestirnos con lo que teníamos de costumbre antes de que estuviéramos en Cristo? La respuesta está en el versículo 32 cuando lo leímos. Siendo amables, misericordiosos, específicamente perdonándonos unos a otros, como Cristo. ¿Y cómo Cristo aplicó misericordia? En Juan capítulo 8, versículo 10 al 11, vemos cómo Cristo muestra la definición de perdonar que tenemos en Efesios 4, 32. En Juan capítulo 8 le dijo a la mujer que iba a ser apedreada, en el Juan capítulo 8, versículo 10, Juan 8, 10, dice la Biblia, Juan capítulo 8, verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer a la que iban a apedrear, ¿se acuerdan? Una mujer adúltera, en medio del adulterio capturada, iba a ser lapidada conforme a la ley del Antiguo Testamento. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Cristo los había confrontado a todos con su pecado y ninguno fue capaz de aplicar el castigo sobre ella. Y escucha esto, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Nótese que Cristo le da la misericordiosa salida de tener de ella consideración y no condenarla. Si existió alguna persona que podía haber aplicado con todas las fuerzas de la justicia de Dios la ley de apedrear al pecador descubierto en su pecado, en este caso el adulterio, fue Cristo. Él dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Nadie la tiró porque nadie estaba libre, él sí lo estaba. Y él pudo haber dicho, nadie te condenó. No, bueno, yo sí puedo hacerlo, porque yo estoy libre de pecado. Es la ley del Antiguo Testamento, es la palabra de Dios, no la puede negar, pero no te condeno, ni yo te condeno. Él tuvo de la persona consideración, le dio su favor. Eso es lo que la Biblia traduce como perdonándoos en Efesios 4:32. La palabra perdonándoos ahí es conceder favor, tener compasión o misericordia a la otra persona. No es simplemente decir yo lo perdono. Lo perdono pero bien lejos. Lo perdono pero no me la vuelve a hacer.
Lo perdono, pero la próxima vez ya no lo perdono. Lo perdono, pero, lo perdono, pero, lo perdono, pero, lo perdono, pero. El Señor Jesús le dijo, no te condeno. Ahora, el perdón no es un estímulo a que la persona siga haciendo lo mismo. En esa frase preciosa, Cristo muestra lo que es el perdón, como Él lo ejercía, pero al mismo tiempo muestra lo que no es el perdón. No es una carta abierta para que la persona siga cometiendo la misma falta. Le dice, vete y no peques más. La respuesta natural de la persona perdonada debe ser no volver a repetir la falta. ¿Cierto? ¿Cuántas personas nos han perdonado cosas a nosotros, especialmente los más cercanos? Y a veces nosotros volvemos a repetir la falta. Nos olvidamos que nos dieron algo precioso que se llama perdón. No, ellos no son Dios, ni nosotros tampoco lo somos. Cuando perdonamos a alguien es más grande el perdón de Dios que el nuestro. Pero es muy importante no subestimar cuando alguien nos perdona. Porque nos está diciendo, te concedo el favor de no juzgarte y dejarte ir en paz, vivir en paz. ¿Qué más es el perdón conforme Cristo nos perdonó? Vamos a ir a otra parte de Cristo. Lucas capítulo 23, versos 34. Verso 34. Lucas capítulo 23, verso 34. Y Jesús, estando en la cruz, decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Ese versículo es contrastante. Está Cristo en la cruz, diciéndole al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y abajo, descrito por el mismo versículo, están aquellos por los que Él está pidiendo perdón, recreándose con un juego de azar, codiciando el manto que le habían puesto, que era como un manto de rey a Jesucristo, para burlarse de Él, para no romperlo porque lo vieron valioso. Y estos son por los que Cristo está diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es como si nosotros estuviéramos frente a alguien que está no solamente haciéndonos daño, no solamente nos está afectando, sino que se está recreando en aquello en lo que nos está haciendo daño. No solamente nos afecta, sino que le gusta hacernos daño. Se deleita en que nosotros suframos. Cualquier persona oraría, Señor, encárgate de ellos, llévatelos al infierno. El cristiano que sabe perdonar como Cristo lo perdonó, a pesar de su debilidad, dice, Señor, ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo. Esa persona no tiene ni idea del daño que a sí misma se está haciendo con esto que está cometiendo. No tiene ni idea. Si no pregunto cómo un apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 pudo predicarle a la iglesia de Efesios a través de una carta a personas que estaban lejos estando él preso, y cómo él pudo incluso predicarle, de acuerdo a las otras cartas, a los mismos carceleros que tenía, como lo muestran Hechos también, que le predicó al carcelero de Filipos. ¿Cómo poder predicarle al mismo verdugo que lo está maltratando si no es capaz de perdonarlo y de pensar para sí mismo? Él no entiende que lo que está haciendo está ofendiendo a Dios y me está haciendo daño a mí. Perdónalo, Señor. Por eso es que la oración es clave para poder perdonar y es clave para poder soportar las dificultades de los demás. Cuando poco oramos por nuestros ofensores, poco vamos a poderlos perdonar y amargados vamos a estar. Hermanos, allí el Señor Jesús nos dice que debemos reconocer la ignorancia del que nos hace daño para orar por él. Pero también vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 17. Hebreos 10, 17. Hebreos 10, 17 dice, citando el Antiguo Testamento, el autor de Hebreos, mostrando cómo a través del sacrificio de Cristo fuimos perdonados, dice en el versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Entonces, perdonar es mostrar gracia o favor inmerecido, es reconocer la ignorancia de aquel que me ofende y orar por él en vez de estar queriendo arremeter contra él. Pero perdonar también es decidir no traer a memoria voluntariamente las ofensas que me realizaron. Amados hermanos, una simple lógica. Dios dice que no se acordará más de nuestros pecados. Pregunta, ¿Dios entonces sufre de amnesia? ¿Hay algo que se le escape a Dios de lo pasado, de lo presente, de lo futuro? No. Eso está hablando del hecho voluntario de no volverlos a traer frente a nosotros para confrontarnos por ellos. Hay personas que dicen yo perdono pero no olvido. Está mal la expresión, lógicamente, pero la realidad es que nunca olvidamos porque no somos desmemoriados, a no ser que tengamos problemas de memoria. Lo que hacemos es no volvemos a traer a propósito a la memoria las cosas para volverlas a sacar en cara, ni delante de la persona ni en nuestra propia mente. Y tan pronto las recordamos, decidimos ponerlas delante del Señor y no meditar en ellas. Y no meditar en ellas. Eso es perdonar. Eso es perdonar. Y si así perdonamos, hermanos, podemos soportarlos. ¿Cuántas veces le dijo Cristo a Pedro que tenía que perdonar a su hermano? ¿Eso cuánto es? 490. Eso es por siempre. El 7 era el número pleno, sigue siéndolo, y 70 significa el número pleno multiplicado por 10, que era en las culturas de todo el mundo un número también como perfecto para ellos, y multiplicado eso por el 7, mejor dicho, cuantas veces sea necesario. Hay que perdonar. Y si tu hermano volviera a ti diciéndote perdóname, dijo Cristo claramente, perdónalo. Para poderlo perdonar tienes que decidir no volver a traer eso a la memoria. Porque tan pronto empiece de nuevo la persona a volverlo a hacer, esa es la tentación. Esa es la tentación. Entonces así no lo vamos a poder soportar. Y además, perdonar es movernos en amor hacia alguien que todavía no es perfecto. Romanos capítulo 5, versículo 8. Estamos viendo cómo Cristo nos perdonó para saber cómo debemos perdonar. Romanos 5, 8 dice, de hecho era un texto que habíamos dejado de tarea para memorizar en el evangelismo. Quienes hayan hecho la tarea lo pueden recitar de memoria. Mas Dios muestra ¿qué? Su amor para con nosotros ¿en qué? No dice el texto, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, ya habiendo cambiado un poquito, entonces Cristo vino a morir para perdonarnos. ¿Cierto que no? Sino que dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo perdono, tengo que recordar que mi perdón, en el nombre del Señor y conforme Cristo me perdonó, es para alguien que sigue siendo imperfecto, que todavía no es perfecto y que puede volver a fallar. Y esto es muy importante. No necesito ni siquiera que me pida perdón para perdonarlo. Yo lo perdono el día que me pida perdón. Yo lo perdono o lo perdono el día que lo vea humillado y quebrantado delante de mí. Nosotros no habíamos ni nacido y mucho menos nos habíamos quebrantado por nuestros pecados y Cristo ya estaba muriendo para perdonarnos, para expiar nuestros pecados. En la práctica significa venir delante del Señor y pedirle fuerzas a Dios para decirle, Señor, ayúdame a perdonar a esta persona que no solamente me hace daño, también se deleita en hacerme daño y ni tiene el más mínimo deseo de pedirme perdón por ello. Yo no voy a esperar hasta que esa persona quiera pedirme perdón, porque puede ser nunca. Y ni siquiera sabiendo que tal vez si me acerco a pedirle perdón haya confrontación, aunque deberíamos hacerlo, y lo que sucede es que haya más conflicto, ni siquiera tengo que acercarme a la persona para perdonarla, la puedo perdonar desde mi corazón. Y puedo decirle, Señor, yo perdono a esa persona que me está ofendiendo tanto y te pido que me liberes mi corazón y mi carga, porque no quiero meditar y darle vueltas al asunto. No quiero seguir pensando en aquello. Entonces así la voy a poder soportar, ¿sí o no? Así la voy a poder soportar. De lo contrario, tan pronto la vea se me retuercen los intestinos. Se me frunce el ceño. Se me arruga la boca. Me lloran los ojos. Y quiero hacerle daño a la persona. Eso es ser homicida del corazón. Todo por no perdonar para poder soportar a los demás. Entonces, con paciencia y con perdón. No demandamos cambios en los demás, ni tenemos que demandar que
nos pidan perdón para perdonarlos. Podemos hacerlo aunque ellos no nos los pidan, ¿cierto? ¿Cuál fue la última persona que usted perdonó, que lo ofendió y le hizo daño, y que ella hasta el día de hoy no le ha pedido perdón ni va a querer pedirle perdón? ¿Realmente lo hizo de corazón? ¿Realmente lo hizo? El perdón es liberador, no por el perdón en sí. No hay una práctica metafísica que tan pronto yo digo, lo perdono y solté las palabras, entonces ya me cambió la vida. No, es por la convicción interna de que Cristo me perdonó a tal punto mis pecados, que son mucho más grandes que los que puede hacer esa persona contra mí. Mis pecados contra Dios son mucho más grandes y merecedores de castigo que los que la persona hizo contra mí. Entonces yo puedo perdonar, y cuando lo hago de corazón, y cuando lo hago se libera mi alma, porque Cristo me perdonó. Puedo perdonar y puedo soportar. Esto es muy necesario, hermanos, porque somos cristianos llamados santos por la Biblia, pero en proceso de santificación. Todavía tenemos pecados remanentes y nos podemos hacer daño. Nos podemos ofender, empezando desde el propio pastor. Quien ejerce un liderazgo puede ser opresivo, puede ser tosco para hacerlo. Y desde las personas que estamos en contacto todos podemos hacernos daño. Hay que perdonar. Hay que soportar con paciencia y soportar con perdón. Eso no niega el pecado de la otra persona, ni que necesite cambiar. No, Señor. Eso es reconocer humildemente que todos necesitamos ayuda para cambiar. Yo simplemente quiero recordarles, antes de finalizar, las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 12. Es parte de la instrucción para orar. Dentro de los puntos de nuestras oraciones debería estar este tema del perdón. Mateo 6, 12. Pero nunca olvidando que la dinámica del perdón es productiva, no simplemente receptiva. Mateo 6, verso 12 dice, y perdónanos nuestras deudas. ¿Cómo qué? A nuestros. El Señor espera que nosotros entendamos en oración que así como pedimos de Él perdón, debemos también dar perdón. ¿Esa es la dinámica? Esa es la dinámica. ¿Le debíamos más al Señor de lo que nos deben a nosotros, hermano? Yo estoy seguro que sí. Es más, la mayoría de las veces nosotros le debemos más a los demás de lo que los demás nos deben a nosotros. A veces demandamos mucho. Perdonemos de corazón, tengamos paciencia, soportémonos los unos a los otros. Varias personas de esta iglesia y de muchas iglesias se han ido por su falta de paciencia para soportar. Varias personas de esta iglesia y de muchas iglesias se han ido por su falta de perdón. Aunque les pidan perdón o aunque les den la oportunidad de perdonar, no lo hacen. Deciden alimentar en su corazón la amargura, el enojo, la ira y se alejan. Porque cuando un animalito está herido, es un símbolo de la naturaleza para nosotros, se aleja de todos. Cuando yo me siento herido, yo no vuelvo a ese lugar. Ahí me hirieron, ahí me maltrataron, ahí me hicieron daño. Pero el ser humano no es herido simplemente en lo físico, sino en lo espiritual. Entonces, por más que le coloquemos la bendita, le pidamos perdón, oremos con él o con ella y lo traigamos al amor y lo tratemos lo mejor posible, si quiere no perdonar más, termina alejándose por no soportar con paciencia, por no perdonar, por no soportar a los hermanos. Si ustedes están aquí, hermanos, me han soportado. Por lo menos la predicación la han soportado. Y si estamos juntos es porque nos soportamos. Si mi esposa sigue conmigo y no me ha abandonado es porque me ha soportado. Si los muchachos no se me han volado de la casa es porque me han soportado. Yo no solamente los soporto a ellos. Si como hermanos los que están a nuestro lado están con nosotros, nos han soportado. ¿No cree que es bueno darle gracias a Dios por eso? ¿No cree que hay que darle gracias a Dios por las personas que nos soportan y nos enseñan que tenemos que tener paciencia y perdonar, como Cristo nos perdonó? Así como estamos, vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por tu buen y misericordioso perdón en Cristo Jesús. Y gracias por
todavía al día de hoy soportarnos, Señor, sin soltarnos y sin abandonarnos, por seguir caminando con nosotros y seguir obrando en nosotros, a pesar de nuestras desobediencias y rebeliones temporales. Señor, gracias por las personas que has puesto a nuestro lado y que tú les has dado por una u otra razón la capacidad de soportarnos. Y ayúdanos a soportar a los demás. Los demás necesitan de nuestra paciencia. Los demás necesitan de nuestro perdón. Así como nosotros nunca dejaremos de necesitar que tú sigas siendo paciente y misericordioso con nosotros. Señor, recuérdanoslo siempre, mi Dios, y no permitas que nuestro corazón desfallezca en este trasegar. Al recibir, oh Santo Señor, ofensas o al pasar adversidades a causa de los procesos en los corazones de nuestros hermanos. Pero no podemos tampoco, Señor, dejar de orar por aquellos que no están con nosotros hoy. Tal vez no están porque no los soportamos y te pedimos perdón a ti. Ni paciencia ni perdón para con ellos. O tal vez no están porque no supieron soportarnos como tú nos perdonas y eres paciente con nosotros. Señor, búscalos donde estén con tu Espíritu Santo y muéstrales misericordia en el nombre de Jesús. Y permítenos a nosotros disfrutar siempre de tu perdón y poder soportar a los demás. En Cristo Jesús, amén y amén.